El mundo católico llora la partida del Papa Francisco. El primer pontífice latinoamericano falleció este lunes en su residencia en el Vaticano a los 88 años de edad tras sufrir un derrame cerebral. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El mundo rinde homenaje al Papa Francisco, a quien muchos líderes describen como un hombre humilde que estuvo siempre del lado de los más vulnerables y frágiles. En la mañana del miércoles será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los feligreses puedan darle el último adiós. El Vaticano sella la residencia oficial del Papa Francisco tras el fin de su pontificado. Ahora 135 cardenales se preparan para el cónclave, el elaborado y secreto proceso de elección del próximo Papa. Y estas son las campanas que sonaron hoy por el Papa Francisco. También se ha rezado el rosario en la Plaza de San Pedro. Se espera que mañana martes se decida la fecha del funeral, al que ya ha confirmado su asistencia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mundo rinde homenaje al Papa Francisco, quien ha fallecido este lunes a la edad de 88 años en el Vaticano. Su última aparición pública había sido el día anterior, cuando participó de la misa del domingo de Pascua desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Ante miles de fieles congregados, Jorge Bergoglio impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi, en esta ocasión en silla de ruedas, pero sin las cánulas nasales para el oxígeno. El pontífice había recibido el alta a finales de marzo tras pasar más de un mes en el hospital debido a una neumonía bilateral. Y vamos ya hasta Roma. Allí se encuentra nuestro enviado especial Johan Ramírez con más informaciones. Johan, buenas noches. ¿Cómo es el ambiente ahí en el Vaticano en este momento? Cuéntanos. Buenas noches, Carol. Se puede sentir el impacto que esta noticia ha tenido hoy acá en la ciudad del Vaticano. Hay mucha gente reunida todavía a esta hora acá. A mis espaldas ves la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, que está todavía con mucha gente, cientos de personas acá congregadas para dar un último adiós al Papa Francisco, y todavía muchas más que vienen llegando porque las veo frente a mí en una de estas avenidas principales que viene hacia la ciudad del Vaticano. Quienes hemos visitado este lugar en otros momentos sabemos que, si bien es un lugar muy turístico, ya a estas horas comienza a mermar la cantidad de visitantes. Sin embargo, todavía hay mucha gente acá, y eso muestra la importancia de esta fecha, que algo importante ha sucedido hoy. Apenas uno llega acá a la ciudad de Roma, entra al aeropuerto, y lo primero que nos encontramos fue una gran pantalla con la imagen proyectada del Papa Francisco y una palabra, grazie, en italiano, gracias. Y lo mismo de todo el trayecto entre el aeropuerto para llegar aquí a la ciudad, al centro de la ciudad, también muchas pantallas proyectando la imagen del Papa Francisco, citaciones de algunas frases que habría dicho, y eso muestra la relevancia de esta noticia. Para llegar a Roma tuve que hacer todo un periplo porque estaba en Polonia esta mañana, luego pasé por Frankfurt y llegué aquí a Italia esta noche. Y te digo esto, Carol, porque estuve en 3 ciudades distintas, en 3 países diferentes, en 3 aeropuertos, y en todos lados vi la misma imagen. Las pantallas proyectando fotografías del Papa Francisco, citaciones de sus palabras, y también las conversaciones de la gente gitaban en torno al fallecimiento del Papa Francisco, una noticia que por supuesto impacta al mundo entero. Así es, Johan. El Vaticano, por su parte, ofreció detalles sobre la muerte del Papa. ¿Qué nos puedes contar, Johan, al respecto? ¿Qué detalles se conocen? Efectivamente, el Vaticano difundió lo que básicamente sería el acta de defunción del Papa Francisco, y se detalla entonces cuál fue la razón de su deceso. Dice el documento que el Papa murió de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Esas habrían sido las causas del fallecimiento del Papa Francisco. Luego, recordemos, de 5 semanas que pasó en convalecencia en el hospital, luego de las cuales fue dado de alta. Tuvo algunas apariciones públicas. Ayer, como tú decías, Carol, estuvo acá participando en una ceremonia de la Semana Santa. Recibió en audiencia privada al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, con lo cual se alimentaban las esperanzas de que se estaba recuperando, y por eso su deceso ha sorprendido también a muchos en el día de hoy. También se dieron a conocer detalles de su testamento, Carol, y es que ha pedido no ser enterrado acá en el Vaticano, como ha sido tradición para varios de sus antecesores, sino ha pedido que sus restos sean enterrados en la Basílica de Santa María la Mayor, un templo ubicado
ubicado muy cerca de acá, de Roma. También ha pedido que su sepulcro no tenga mayor decoración ni nada en particular, sino simplemente una inscripción, su nombre como papa en latín, Franciscus. Esa ha sido su última voluntad. También ha pedido que la ceremonia de sus funerales sea bastante simple y esto rompe con la tradición de otros entierros y funerales de papas que hemos visto en años anteriores. Ha pedido que, por ejemplo, no haya un catafalco, esta suerte de plataforma sobre la cual se pone el ataúd, sino que esté a nivel del suelo. Otros papas han sido enterrados en 3 ataúdes distintos, uno de roble, uno de cedro, uno de plomo. El Papa Francisco ha pedido que su ataúd sea simplemente de madera con un revestimiento de zinc al interior, de manera que con esto rompe también tradiciones, con lo cual es muy coherente el Papa Francisco de principio a fin con su pontificado, rompiendo tradiciones, Carol. Bueno, Johan, y una vez se dé ese funeral del Papa Francisco, ¿qué viene después? Pues todavía no sabemos cuándo va a ser el funeral. Se espera que el miércoles sus restos sean depositados aquí en la Basílica de San Pedro para que sus fieles vengan aquí a darle un último adiós. Se espera que lleguen entonces decenas de miles, si no cientos de miles de personas a despedir al Papa Francisco. También decenas de líderes políticos del mundo entero, presidentes, jefes de Estado, reyes, a despedirlo. Esto debería tener lugar entre 4 a 6 días después de su fallecimiento. Si hoy es lunes, entonces debería ser entre viernes y sábado, máximo el domingo, que debería entonces tener lugar su entierro. Y luego entraría entonces el cónclave, que debería tener lugar en un máximo de 3 semanas, y es entonces esta gran ceremonia en la que la Iglesia Católica definirá quién será el nuevo líder de esos 1.400 millones de fieles en todo el mundo. Pues seguiremos muy atentos a todas las informaciones que se originen allí en el Vaticano. Johan Ramírez, gracias por estas informaciones. Y del Vaticano vamos al país natal del Papa Francisco, Argentina, a donde no logró volver a pesar de haber expresado en varias ocasiones su deseo de hacerlo. Saludamos allá en Buenos Aires al periodista Alejandro Rebocio para conocer más detalles de las reacciones. Alejandro, es un gusto saludarte. Por favor, arranquemos hablando de las reacciones políticas a esta muerte del Papa Francisco. ¿Por qué nunca pudo volver Jorge Bergoglio a Argentina? Las reacciones políticas abarcan, bueno, todo el arco político de Argentina, diciendo su dolor por la muerte de Francisco, empezando por el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien ha tenido grandes enfrentamientos. Cuando Milei era un economista, lo había robado en la red social Twitter, diciendo, con insultos directos. Lo mínimo que le dijo era que era el representante del mal, del maligno en la tierra. Ahora, en cambio, dice que reconoce que hubo diferencias, pero dice que tuvo la oportunidad de conocer su bondad y su sabiduría, siendo ya presidente. También la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, destacó su rol como papa y dijo que fue el hombre que logró darle un rostro humano, más humano a la Iglesia. El motivo por el cual no vino a Argentina tiene que ver con que no ha querido meterse en la discusión política. De joven siempre se lo identificó como peronista y también por su pensamiento como papa también se decía que era un papa peronista. Pero él no ha venido ni con gobiernos peronistas ni con gobiernos liberales o de ultraderecha a la Argentina. Bueno, también muchos ciudadanos de a pie han expresado su pesar por la muerte del Papa. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo los argentinos están viviendo la pérdida de Francisco, Alejandro? Lo vivieron desde temprano, a las 9 de la mañana de Buenos Aires. Se acercaron algunos a la Catedral de Buenos Aires a una primera misa. Después hubo misas también en la Basílica de San José de Flores, donde él vivía, en el barrio donde vivía Bergoglio, Jorge Bergoglio, y donde se confesó a los 17 años, se encontró el llamado para ser sacerdote. Aquí, en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, en Barracas, en la iglesia de Cacupé, ahora va a haber una misa a las 19:30 y aquí la gente lo conocía al Papa porque cuando era arzobispo de Buenos Aires, él venía en bus, en colectivo, hasta el barrio, caminaba por las calles de barro, se encontraba con la gente, la saludaba. Muchos dicen, a mí me bautizó, a mí me confirmó Jorge Bergoglio, y recuerdan cómo él estaba cerca de la gente, cerca de los pobres, y también destacan lo que era su sencillez, su humildad, y creen que ese es el legado. Están muy dolidos, están en shock, pero también contentos de haber tenido un Papa argentino que haya hecho tantas reformas dentro de la Iglesia. Alejandro Rebocio, desde Argentina, muchas gracias por estas informaciones. Gracias a ustedes. Y como ya lo mencionaba nuestro compañero desde el Vaticano, allí se confirmó en un comunicado que el Papa Francisco murió a causa de un derrame cerebral que lo dejó en coma y con una insuficiencia cardiocirculatoria irreversible. Recientemente, recordemos, había sobrevivido a un grave episodio de neumonía doble.
A continuación repasamos la vida y el legado de quien hace 12 años se convirtió en el primer papa latinoamericano de la historia. No hubo otro papa igual. El primero latinoamericano, preocupado por la justicia. Con la fumata blanca que salió del Vaticano el 13 de marzo de 2013, se dio a conocer la elección de Jorge Mario Bergoglio. Fue presentado con su nuevo nombre, Papa Francisco. Fratelli e sorelle, buonasera. La modestia será un sello distintivo de su pontificado. Mucho antes de convertirse en Francisco, su mensaje era: soy uno de ustedes. Jorge Mario Bergoglio era hijo de inmigrantes italianos en Argentina. Se formó como ingeniero químico antes de estudiar teología. Ingresó en la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1969. 30 años más tarde, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Prefería ir a trabajar en transporte público que en auto. Como papa se mantuvo fiel a su estilo. Io ho sempre andato con la borsa quando viaggio, è normale. La diferencia entre Francisco y su predecesor Benedicto XVI, que renunció al cargo, no podía ser mayor. Francisco se sentía cómodo bajo los focos. Benedicto, por el contrario, era un teórico introvertido, aunque se entendieron bien. Francisco consideró a sí mismo defensor de los que no tienen voz. Visitó campos de refugiados durante la crisis migratoria, cuando la xenofobia alcanzó nuevas cotas en Europa. Acogió a migrantes en el Vaticano y rezó por los miles de ellos muertos en el Mediterráneo. Mare, un cimitero. Francisco fue un papa político. Apoyó las negociaciones de paz en Colombia y en la República Centroafricana. Desempeñó un papel crucial para allanar el camino del deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos bajo la administración Obama. Y rezó por la paz en Oriente Medio, tanto en el Muro de las Lamentaciones como en el que Israel construyó alrededor de territorios palestinos. El Papa Francisco no se amilanó a la hora de enfrentarse a los políticos más poderosos del mundo, como pudo comprobar el presidente estadounidense Donald Trump en su primer mandato. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Pero su papado no estuvo exento de polémica. En su América Latina natal, los críticos le acusaron de no pronunciarse contra el régimen militar argentino de los años 70, cuando él aún era un joven sacerdote. También fue criticado por no gestionar correctamente los escándalos de abusos sexuales que sacudieron a la Iglesia Católica. Los más conservadores fueron escépticos ante su plan para renovar la Iglesia, que incluía sanear el influyente Banco Vaticano y nombrar nuevos cardenales, especialmente de los países en desarrollo. Los tradicionalistas se resistieron. Francisco se entrevistó con una pareja homosexual y expresó su comprensión por su forma de vida. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Para muchos en el Vaticano, un comentario así en boca de un papa era impensable. Francisco experimentó la reacción. Fare le riforme a Roma è come pulire la Sfinge di Egitto con uno spazzolino da denti. A principios de 2023 se convirtió en el primer papa en tiempos modernos en presidir el funeral de otro pontífice.
Con dificultades para andar, Francisco bendijo el ataúd de su predecesor, el Papa Benedicto. Decenas de miles abarrotaron la plaza de San Pedro para oír la misa y ser testigos de un momento histórico. El legado del Papa Francisco estará marcado no tanto por su obra teológica como por su imagen perdurable como hombre del pueblo. Por su naturaleza humilde gozó de una popularidad como pocos pontífices antes de él, no solo entre los fieles católicos, sino en todo el mundo. Y más temprano hablamos con el sacerdote Ferran Jarabo, delegado nacional de misiones de lengua española aquí en Alemania, y le preguntamos cuál cree él que ha sido el mayor legado del Papa Francisco. Escuchemos qué nos dijo. En primer lugar, tenemos que dejar pasar ahora un poco de tiempo. Es demasiado cercano, tenemos la cercanía del Papa para poder valorar todo aquello que ha hecho. Pero yo creo que él ha dejado, tanto en el mundo como en la Iglesia, ha dejado una marca profunda. En primer lugar, en el mundo, pues todos sus intentos por la paz. Todos recordamos cuando se inició la guerra en Ucrania, cómo luchó porque hubiera paz. Su defensa de los más pobres, ha sido un papa valiente a la hora de denunciar pues, todo lo que se hacía contra los más pobres y especialmente contra los migrantes. Dentro de la Iglesia, pues sin ninguna duda será muy recordado pues, por haber enaltecido el sentido de la misericordia, por este año de la esperanza y yo creo que su gran legado será el camino sinodal. El camino sinodal entendido dentro de la Iglesia como un momento de escucha. Y pienso que a nivel personal el Papa será recordado también por su humildad, por su sencillez, por intentar estar siempre cerca de la gente y sobre todo por ser un Papa de diálogo, una persona que era capaz de dialogar con todo el mundo, que era capaz de conectar con todo el mundo. Yo discrepo un poco cuando hablan de un papa político. Él no era político, él era un papa evangélico. Él cogió el nombre de Francisco ya desde el principio para marcar lo que él quería hacer, que era pues acercar más todavía, si cabe, el evangelio al mundo. Ahora quisiéramos analizar un poco más a fondo los logros, pero también las tareas pendientes del Papa Francisco en sus 12 años de pontificado. Para esto nos acompaña el señor Rafael Aguirre, él es catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto en Bilbao y lo saludamos a esta hora. Señor Aguirre, gracias por acompañarnos. Empecemos hablando un poco de los logros de Francisco. Como acabamos de escuchar, él logró acercarse a la comunidad homosexual e incluso se preguntó quién era él para juzgarlos. ¿Qué representó ese llamado a no marginar a esta comunidad? Creo que el Papa Francisco introdujo un aire nuevo en la Iglesia y un aire de renovación. Y más que fortalecer la doctrina, le interesó el acercamiento a las personas, respetando su dignidad y intentando expresar con todos sus comportamientos la misericordia de Dios. Y en la relación con la comunidad gay, creo que esto se puso de manifiesto. No reiterar una doctrina, porque por encima de la doctrina están las personas, y lo que hemos visto en el programa, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar a un gay si ellos realmente son personas de buena voluntad y que buscan al Señor? Me parece que esto es lo más notable, poner al ser humano en el centro y respetarle y no emitir unos juicios que a nosotros no nos competen, pues que solamente Dios podrá emitirlos porque nosotros tenemos ante todo que respetar. Y el Papa nos enseñó a respetar a todos los seres humanos. Un tema del que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo cuando se ha hecho referencia a la Iglesia Católica es el de los casos de pederastia. Sin embargo, bajo el Papa Francisco, el asunto alcanzó una mayor notoriedad. ¿Por qué? Sí,
Bueno, el tema ya había salido a la luz antes del pontificado del Papa Francisco, pero fue en torno al 2018 cuando realmente fue la gran explosión y nos dimos cuenta de todo lo que había supuesto, de los años que ya pues aquello llevaba incubándose, de la profundidad, ¿no? Y bueno, pues el Papa se encontró ante un problema cuyas dimensiones él no conocía antes. Yo creo que realmente lo afrontó con contundencia, con claridad, de una forma muy rotunda, con valentía, ¿no? Que hizo una limpieza que antes no se había hecho. En ese sentido, pues creo que realmente pues, la historia reconocerá el mérito que ha tenido el Papa Francisco. Fue un problema, como digo, que advino, él no calculaba que iba a ser tan importante, no sabía que tenía estas dimensiones, pero probablemente la historia le juzgue al Papa Francisco por lo que hizo. Pensemos que en algún momento las informaciones que le dieron eran equivocadas, cuando no falsas voluntariamente, pero que la contundencia llegó hasta el punto de que destituyó a un episcopado entero. Al de Chile lo renovó de arriba a abajo. Y además pues, reconocía que la política que se había llevado con mucha frecuencia antes de encubrimiento era absolutamente inaceptable, que había que hacer luz con todas las consecuencias, recurriendo también, por supuesto, a la justicia civil, reparando en la medida de lo que se pudiese y poniendo todas las medidas para que semejante cosa no volviese a acontecer jamás, ¿no? Ya. Pero claro, esto plantea problemas de tipo estructural. Había que renovar estructuras de la Iglesia para que esas cosas no sucedan, y también creo yo que al final planteaba problemas incluso de carácter doctrinal. Yo creo que el Papa en esto mostró contundencia, valentía y una decisión muy firme y muy radical. Hablando ahora de las tareas pendientes, ¿por qué no logró avanzar tanto en el tema de una mayor participación de las mujeres en la Iglesia? ¿Fue un problema de tiempo o más bien de obstáculos al interior del Vaticano? Bueno, este es un problema que se arrastra desde tiempo inmemorial. O sea, la situación de la mujer en la Iglesia pues, no es sostenible, tiene que cambiar. Es difícil porque no es lo mismo la sensibilidad en unos países que en otros. La medida que se puede tomar en Alemania, por ejemplo, pues puede caer mal en determinados países africanos, que lo consideran que eso va contra sus costumbres. Sin embargo, bueno, realmente pues el Papa ha dado pasos en esta dirección para dar a la mujer un protagonismo mayor en el seno de la Iglesia. Quizá el más significativo de todos ha sido el que últimamente ha nombrado prefecta de un dicasterio de la vida religiosa en el Vaticano, es decir, el equivalente a la ministra de un departamento en un estado civil, pues a una mujer, a una religiosa que tenía una gran experiencia, había estado en África. Bueno, es la máxima autoridad dentro de esta rama muy importante de la vida eclesial. Ha dado pasos, pero hay algunos pasos que parecen de momento infranqueables, que son los que se refieren al ministerio ordenado. Me refiero sobre todo al ministerio sacerdotal y al acceso al diaconado. Este último paso, el acceso al diaconado, probablemente está abierto. Ha nombrado una comisión, la comisión ha llegado a unos determinados planteamientos positivos, consideran que ese es un paso viable, pero ahí el Papa ha mostrado una cautela muy grande, probablemente pues porque sabe que esto tiene unas repercusiones muy serias dentro de la Iglesia, que puede causar divisiones. Realmente es algo que queda pendiente. La situación de la mujer en la Iglesia tiene que cambiar notablemente. Ya. Señor Rafael Aguirre, catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto en Bilbao, muchas gracias por su explicación y por habernos acompañado. Encantado. Todo lo que rodea la muerte y sucesión de un papa está meticulosamente definido y deberá ser organizado y dispuesto por los cardenales, desde el funeral hasta el sepelio.
En cuanto al proceso de sucesión, serán los 135 cardenales quienes deberán elegir al nuevo pontífice. El llamado cónclave deberá celebrarse en el plazo máximo de 20 días después del funeral del Papa Francisco. Cuando muere un papa, nada de lo que sucede a continuación es improvisado. Antiguas tradiciones guían los protocolos en la Iglesia Católica, que inicia el luto por la muerte de su líder y se prepara para elegir a su sucesor. Primero se confirma la muerte y se sellan el despacho y la residencia particular del Papa. Todo en presencia del camarlengo, encargado también de anunciar al mundo la muerte de Francisco. Con un profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. El camarlengo de la Iglesia Católica asume la administración temporal de la Santa Sede hasta la elección del nuevo pontífice y también preparará el funeral de Francisco. En los próximos días, el féretro del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles presenten sus respetos, como ya hicieron con Juan Pablo II. Francisco, el Papa del pueblo, no será enterrado en el Vaticano como muchos de sus predecesores, sino que reposará por voluntad propia en su basílica favorita en el centro de Roma, en un austero ataúd de madera. Durante los próximos días, cardenales de todo el mundo se reunirán en Roma para iniciar a puerta cerrada el proceso de elección del nuevo Papa. Tras 9 días de duelo oficial, el cónclave tendrá lugar en la Capilla Sixtina. Durante el mismo, los cardenales deben entregar su teléfono y no pueden abandonar el lugar. Completamente aislados del mundo exterior, deberán votar hasta que una candidatura obtenga una mayoría de 2/3. Entonces, la fumata blanca anunciará al mundo el mundialmente conocido Habemus Papam. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más informaciones.